Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes de Radio Católica El Esplendor de la Verdad y Radio Fe, a nuestros suscriptores del canal de YouTube Haciendo Lío 2020. Les damos la más cordial bienvenida a este nuevo programa. En esta ocasión nos acompaña Esther Patrocini. Ella ha participado en proyectos de formación para jóvenes y abordaremos con ella el tema autenticidad cristiana. Esther, muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Muchas gracias a ti, Bey, y a todas las personas que nos van a escuchar, pues también les agradezco su presencia. Y bueno, sin más, pues podemos empezar. Bey me pidió que hablara un poco sobre autenticidad cristiana y bueno, yo lo voy a enfocar un poco desde cómo vivir con naturalidad, ser discípulos de Cristo, ¿no? Que eso es la autenticidad cristiana. Y pensaba, ¿no? La autenticidad tiene que ver con la verdad, ¿no? Se dice que un producto es auténtico cuando es verdadero. Y nosotros somos auténticos cuando somos nosotros mismos, ¿no? Se dice también que la autenticidad es el grado en que las acciones de una persona son consecuentes con sus creencias y sus deseos a pesar de las presiones externas. Es decir, que aunque el ambiente sea contrario a nuestras creencias, somos capaces, ¿no?, de vivir y de realizar nuestras convicciones, ¿no? También como característica de la autenticidad se dice mucho, sé tú mismo, sé auténtico. Pero podemos pensar, ¿se refiere a todas las versiones de nosotros mismos? Porque puede haber muchas versiones de nosotros mismos, ¿no? Y bueno, creo que tiene que ser, que tenemos que tratar de ser la mejor versión de nosotros mismos. ¿Y cuál es la mejor versión de nosotros mismos? Pues bueno, en el caso de los cristianos es la que hace realidad el sueño que tuvo Dios al crearnos a cada uno de nosotros. Porque Dios se enamora de cada alma cuando la crea y Él ya la ve proyectada en su plenitud, ¿no? Después ya nos deja libres, ¿no?, para ver si queremos, ¿no? Es una invitación, ¿no?, a seguir un camino. ¿Y cuál es ese sueño de Dios, ¿no? ¿Cuál es la voluntad de Dios para cualquiera de nosotros? Pues muy sencillo, que seamos felices aquí en la tierra y luego infinitamente más felices en el cielo. Y eso se resume muy bien en lo que nos dijo en el Evangelio a cada uno. Sed santos como vuestro Padre Celestial es santo. También lo decía San Pablo, ¿no?, a los tesalonicenses. Dios nos eligió desde toda la eternidad para que fuéramos santos en su presencia. Y podemos preguntarnos también, ¿qué es ser santo? Pues Y podemos preguntarnos también, ¿qué es ser santo? Vivir con Cristo, compartir la vida con Dios, ¿no? Vivir con Cristo, avanzar un poquito más, ¿no? Es vivir como Cristo, ¿no? Vivir su vida, vivir de su vida, ¿no? Por lo tanto, para un cristiano, la mejor versión de uno mismo es la que mejor refleja a Jesucristo, sin perder nuestra personalidad, ¿no? Cada uno la suya, ¿no? Y como dice Benedicto XVI, el Papa, bueno, nuestro querido Papa, que ya está en el cielo, Dios no quita nada y lo da todo, ¿no? No quita nada de lo que hace la vida libre, hermosa, auténtica. Bueno, no es textual, ¿no?, pero son palabras que decía él, ¿no? Entonces eso, cada una nuestra personalidad que al Señor le encanta, la ha creado Él, nuestra personalidad, pero mirando todos a nuestra meta, ¿no?, que es Cristo, ¿no? Siguiendo el camino que nos ha abierto, siguiendo sus huellas. Así que el secreto, de un cristianismo vivido auténticamente es Jesucristo. Y podemos pensar ahora, pues en este rato de charla, ¿no?, pues algunos aspectos o características que facilitan que podamos ser auténticos, ¿no?, cristianos auténticos. Y yo había pensado, bueno, en 4 cosas que vamos a ver, pues bueno, rápidamente, ¿no? La primera es tener hilo directo con Dios, ¿no? Un cristiano vive con autenticidad, con naturalidad su vida cristiana, cuando en su día a día, en medio del mundo, su principal interlocutor es Dios, ¿no? La principal relación de nuestro día a día tiene que ser con el Señor. Y para esto son muy importantes pues 2 cosas, la Santa Misa y la oración, ¿no? La Santa Misa, bueno, sabemos que, porque nos lo dice el Catecismo, la Eucaristía es la presencia real de Jesús, de Jesucristo, ¿no?, con su cuerpo, con su alma, con su espíritu,
con su cuerpo, con su sangre, perdón, con su alma y su divinidad, ¿no? Y ahí en las Santas Misas se nos da todo Él para que le recibamos. Y ese es el momento de cultivar la intimidad con Él y cargar la batería pues para todo el día o para toda la semana, ¿no? Depende pues de si somos personas que vamos a misa los domingos, pues ahí tenemos que vivirlo muy intensamente para llenarnos de fuerza para toda la semana. Y si tenemos la oportunidad y la suerte de poder ir a misa más días, ¿no? Entre semana, pues ahí, ¿no? También cargar la batería, ¿no? Sabemos que la Santa Misa es el mismo sacrificio de la cruz, que se hace presente de nuevo ese sacrificio, lo que pasa que sin dolor. A Jesús, digamos, no le duele otra vez, ¿no? Es de modo incruento, ¿no? Nos explica el catecismo. Y sabemos también que por el hecho de estar bautizados podemos unir al sacrificio de Jesús todas nuestras cosas, nuestros pequeños triunfos, los fracasos, las cosas que nos han costado, las horas de estudio, de trabajo, nuestras alegrías, nuestra lucha por ser mejores, nuestros esfuerzos por acercar a nuestros amigos o a nuestra familia a la verdad. Es más, nos podemos ofrecer a nosotros mismos con el Señor, ¿no? Y nuestra vida toma ahí valor de eternidad, porque lo unimos todo a los méritos de Jesucristo. No son nuestros méritos, son los de Él, ¿no? La Santa Misa es indispensable, ¿no? Para vivir con autenticidad, ¿no? Ese ser cristiano, ¿no? Y la segunda cosa, pues para tener ese hilo directo con el Señor, a ver, lógicamente no podemos estar hablando todo el rato con el Señor, ¿no? Luego ya nos metemos en nuestras tareas, pero por eso es muy importante buscar unos momentos para poder hacer oración, ¿no? La oración es lo más excelente que puede hacer la inteligencia humana, por eso nos la dio Dios, ¿no? Para que habláramos con Él, ¿no? Y podemos pensar si tenemos un huequito al día, aunque sean 10 minutos, para hablar con Él, leer el Evangelio, preguntarle qué nos quiere decir a nosotros, ¿no? Y buscar la experiencia de tratar a Dios. Tenemos un huequito al día, aunque sean 10 minutos, para hablar con Él, leer el Evangelio. Ya nos dijo el Jesús, ¿no? Sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, Él quiere vivir cada minuto con nosotros, ¿no? Somos nosotros los que nos olvidamos de Él. Por eso es importante, ¿no? Este hilo directo con Dios. Y luego ya un segundo aspecto, ¿no? También en nuestro modo de vivir, ¿no? Con naturalidad el cristianismo es el amplio espectro de los demás, ¿no? Los demás, ¿no? Un cristiano que es de Cristo, pues imita a Cristo, ¿no? Y podemos pensar, ¿y qué hizo Él? Bueno, pues un montón de cosas, ¿no? Bueno, miramos el Evangelio, enseñar, curar, consolar, acompañar, expulsar demonios, amar, corregir, reír, llorar. Hizo milagros, 1000 cosas, ¿no? Que se resumen en lo que dice el Evangelio, ¿no? Dice Pedro en los Hechos de los Apóstoles. Anduvo haciendo el bien, es decir, pasó haciendo el bien, ¿no? Pues bien, eso es lo que tenemos que hacer nosotros, ¿no? En nuestra familia, con nuestros amigos, los compañeros de estudio, de trabajo, todas las personas con las que nos encontramos, pues ahí tener el corazón acogedor, como dice el Papa Francisco, ¿no? Tener el corazón misericordioso, ¿no? Que no juzga, ¿no? Y mirar a las personas con la mirada de Cristo. Ya nos decía él también en el Evangelio, ¿no? Que os améis unos a otros como yo os he amado. Y dentro de ese aspecto de relación con los demás, dentro de esa autenticidad cristiana, pues no está el ser apocado o estar empequeñecido con miedo, ¿no? Por el qué dirán, ¿no? Es al revés, ¿no? Como dice el Salmo, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y nos podemos fijar en los primeros cristianos, que tenían todo tipo de profesiones y desde su actividad fueron influyendo y cambiando el paradigma de la sociedad, ¿no? Y con esa naturalidad tenemos que funcionar también nosotros. Si tenemos la luz de Cristo en nuestro corazón, podremos ser sal y luz para todos los demás, ¿no? Que también nos lo decía el Señor en el Evangelio, ¿no? Y bueno, pensaba también que los cristianos debemos estar presentes en los cambios buenos que se dan en la sociedad. Tenemos que hacer nuestros esos progresos de cualquier época, pues porque participamos en ellos, ¿no? Porque el mundo es bueno, porque lo ha creado Dios y porque Dios ha querido dejárnoslo a nuestro cargo, ¿no? A cargo de los hombres, ¿no?
No podemos vivir desvinculados de ninguna de las realidades, sino al contrario, nos tienen que interesar todas, ¿no? Hace falta buenos cristianos en la enseñanza, en la política, en la filosofía, en la medicina, en el mundo del derecho, en todas las profesiones. Youtubers, influencers, hosteleros, peluqueros, diseñadoras de moda, en todas las profesiones honradas tiene que haber cristianos y desde ahí poder hacer lo que dice el catecismo, ¿no? El catecismo, tengo el punto 898, pues bueno, dice, corresponde de modo especial a los fieles laicos llevar el amor y la luz de Cristo a las realidades sociales. O sea, eso nos toca a nosotros, ¿no? Porque quizá otras personas en el mundo de la Iglesia pues tienen otros cargos, otras ocupaciones, pero somos los bautizados corrientes los que estamos en medio del mundo para ser sal y luz, ¿no? Y esto es lo auténticamente cristiano. Hay que ser pues un miembro activo de la sociedad con la ilusión de cambiar las cosas para bien, trabajar desde el punto de vista del bien de la persona, no desde lo económico. Y esto es lo auténticamente cristiano. Hay que ser pues un miembro activo de la sociedad con la ilusión de pues, una economía más justa y equitativa con los más pobres, las leyes justas, la justicia laboral, todo el tema de la ecología, que no sé si habéis leído la encíclica Laudato Si, que escribió el Papa Francisco, ¿no? Es un panorama apasionante el que se nos abre a todos los cristianos, ¿no? Y hay mucho que hacer. Y dentro también de este campo de las realidades humanas, pensaba en la solidaridad. Un cristiano que quiere vivir auténticamente la fe, pues tiene que vivir la solidaridad, ¿no? Sale de dentro, ¿no? Jesucristo tuvo preferencia por los pobres, por los necesitados. La pobreza presenta muchos rostros, ¿no? Como dice el Papa Francisco, enfermos y ancianos que son tratados con indiferencia, la soledad que experimentan muchas personas abandonadas, la miseria en la que viven muy gran parte de la humanidad, ¿no? Pues los cristianos no podemos vivir indiferentes a todo eso. Juan Pablo II decía que cada hombre es guarda de su hermano, porque Dios confía el hombre al hombre. Entonces es una tarea, ¿no? Una tarea que nos ha dejado Jesucristo, ¿no? Que cuidemos unos de otros. Decía San José María, que es un santo al que yo conozco, le leo y le trato, ¿no? Que un cristiano no puede ser individualista, no puede desentenderse de los demás, no puede vivir egoístamente de espaldas al mundo, es esencialmente social. Y eso ya nos toca a nosotros, ¿no? Crear contextos para la promoción humana, como discípulos de Cristo que somos, ¿no? Estamos llamados a cuidar de las personas, ¿no? Y por lo tanto a participar de los proyectos solidarios. Y bueno, un tercer aspecto que se me ocurría es estar abiertos a la gracia de Dios y pedir perdón, ¿no? Un cristiano auténtico pide perdón cuando se equivoca y pide perdón a Dios en el sacramento de la confesión, ¿no? Y pide perdón a las personas a las que ha podido dañar. Él nos perdona siempre, ¿no? Solo nos pide un pasito de ser humildes y pedir perdón, ¿no? Y tenemos que pensar, ¿no? Que lo bueno que es vivir de los sacramentos, ¿no? Y confiar en el camino por el que Jesucristo ha querido que vayamos, ¿no? Los sacramentos y los mandamientos, ¿no? En realidad esa es la autopista, ¿no? Para el cielo. Y por último, pues pensaba también en la alegría, ¿no? Ya dice el Papa Francisco que los cristianos no podemos tener cara de funeral, ¿no? La alegría es un don del Espíritu Santo. Yo me imagino a Jesús muy alegre, y a la Virgen también y a San José, ¿no? Los estudiosos afirman que en los evangelios aparece la palabra alegría 95 veces. Así que es muy importante. Nosotros tenemos que vivir en la alegría porque somos hijos de Dios, ¿no? Dice el Papa Francisco, la alegría es la respiración del cristiano, ¿no? Podemos hacer examen ahí a ver si realmente nosotros vivimos alegres, ¿no? Que bueno, que tiene muchas manifestaciones y no se trata de estar riendo todo el rato, ¿no? Como si hubiéramos bebido mucho vino, ¿no? Pues eso, no se trata de tener una alegría superficial, ¿no? La alegría muchas veces es una manifestación de paz interior, ¿no? De confianza en un Dios que nos ama más que todas las madres juntas y que no nos dejará nunca. Y hay una oración que rezaba San José María,
que a mí me gusta mucho, ¿no? Y que dice así, ¿no? Jesús, que yo vea con tus ojos, que yo escuche con tus oídos, que yo hable con tus palabras, que yo trabaje con tus manos, que yo quiera con tu voluntad, que yo ame con tu corazón. Y si intentamos vivir así, sabremos actuar con autenticidad en medio de cualquier situación y estaremos alcanzando la mejor versión de nosotros mismos. Y bueno, hasta aquí un poco lo que yo había pensado comentar con vosotros. Muchas gracias, Esther. Quería preguntarte, Esther, si la autenticidad cristiana está ligada con la coherencia de vida. Sí, por supuesto. Realmente este hilo directo con Dios tiene que ver con ser coherente con lo que uno cree, ¿no? Está ese aforismo, ¿no? Que vive como piensas y si no acabarás pensando como vives, ¿no? Pues eso tenemos que hacer los cristianos. Los cristianos ya nos dijo, o sea, Jesús nos puede decir, ¿crees en mí? Sí, pues haz, ¿no? Haz lo que te he dicho, ¿no? O sea, no solamente es creer en Él, sino creer en su palabra, ¿no? Y su palabra está en el Evangelio pues está pues todo el tema de las bienaventuranzas, que es una manera de concretar los 10 mandamientos, un poco lo que he dicho antes, los sacramentos y los mandamientos, ese es como un libro de instrucciones que nos ha dejado Jesús, siempre con la posibilidad de hacer borrón y cuenta nueva, o sea, nunca nos va a cerrar la puerta, podemos intentarlo, equivocarnos y reintentarlo 1000 veces, y ese es el camino. Es un cristiano auténtico llama la atención porque es coherente, y es lo que atrae, porque la verdad atrae. Y también se me ocurre, Esther, ¿cuál es ese peligro de creer de que el cristiano auténtico tiene que ser perfecto? O sea, podemos caer en el perfeccionismo. Sí, bueno, podemos caer en el perfeccionismo, pero bueno, generalmente no somos perfectos y ya nos damos cuenta. Tal vez igual uno más en la juventud puede pensar que tienen, bueno, muy voluntarista, ¿no? Su manera de actuar. No somos perfectos y Jesús no nos pide ser perfectos. De hecho, si abrimos las páginas del Evangelio, vemos que sus primeros seguidores, pues nos podemos fijar en San Pedro, que fue el primer papa, fue capaz de negarle 3 veces y había visto hacer milagros, resucitar muertos. Y el Señor no perdió la confianza en él. Pues también nosotros, ¿no? Nosotros también le podemos incluso negar, luego nos tenemos que arrepentir y pedirle perdón y él siempre, ¿no? Y nos va a decir, sí, ¿qué pensabas? ¿Que eras perfecta? No, no, ven, ¿no? Y nos acoge de nuevo, nos abraza y nos borra ese pecado, ¿no? Si acudimos con humildad al sacramento de la confesión. Pero no, si hacemos oración y nos vamos a dar cuenta de que no nos pide que seamos perfectos, ¿no? La santidad, sí, se suele llamar, ¿no? Perfección cristiana y ahí tenemos que intentar, porque claro, la santidad, ¿no? Pues conlleva vivir unas virtudes, pero eso es un entrenamiento, ¿no? Y se consigue a lo largo de la vida y se consigue con la ayuda de Dios, no nosotros solos por nuestra fuerza. En una charla anterior con una madre joven, ella decía algo que para mí era novedoso, y es que para la vida de un cristiano todo es apostolado. Efectivamente, Esther, para un cristiano todo es apostolado, pero me refiero que a veces es más importante el ejemplo de vida que lo que podamos decir. ¿Tú qué opinas? Pues yo opino lo mismo, ¿no? Muchas veces, eh, a ver, pensamos que hacer apostolado, ¿no? Se nos puede ocurrir pensar, es como salir a los caminos y gritar, creer en Cristo, ¿qué estáis haciendo, no? Mirarle, escucharle, y así no nos haría caso a nadie. Eh, Suele ser de una manera, pues, más discreta. Es importante tener coherencia cristiana y entonces la gente se dará cuenta, ¿no? Y entonces al ver nuestra felicidad o al ver por qué tú no vas a estos sitios o por qué tú no te enfadas con esta otra persona, mira lo que te ha dicho, por qué le has perdonado, tal. Entonces ahí tendremos ocasión de explicar, ¿no? Cuáles son nuestras motivaciones y de explicar que Jesús llena nuestra alma, ¿no? Que responde a todas nuestras preguntas, ¿no? Más íntimas, ¿no? Y responde a nuestras ansias de eternidad que todos tenemos dentro.
Pero bueno, se trata de eso, del ejemplo, ¿no? El ejemplo arrastra. Y muchas personas, aunque no lo reconozcan, si ven, esperan de nosotros que nos comportemos así, ¿no? Y sin querer, pues pueden admirar en secreto a las personas cristianas y de hecho lo dicen, me encantaría tener fe, la fe que tú tienes, ¿no? Eso ya es un paso, ¿no? Porque se dan cuenta de que la fe hace que las personas tengan un modo de vivir atractivo.